Bienvenida como cada noche a esta mesa de análisis y debate político para hablar siempre de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy concretamente vamos a hablar de un tema muy delicado en nuestro país y además el cual representa una verdadera pesadilla para las familias que lo viven. Les hablo por supuesto del tema de los secuestros en México. Escucha este dato, tan solo en el primer trimestre de este año los casos aumentaron en un 30.8%. Además de este tema, todas las aristas que representa pues la salida de la Guardia Nacional, los proyectos de investigación, en fin, tenemos expertos invitados para hablar de este tema, por eso los invito a que se queden con nosotros para analizar este tema. Soy Maximiliano Espejel, bienvenidos, comenzamos. En el primer semestre del año, el delito de secuestro en México se incrementó 30.8% respecto al mismo periodo del año anterior, informó este miércoles la Asociación Alto al Secuestro. En lo que va del año, se han cometido 950 secuestros, la cifra más alta desde el 2014, cuando de enero a junio se cometieron 1.343 secuestros. Sin embargo, si comparamos los primeros 7 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto con los primeros 7 meses de la actual administración, el secuestro ha disminuido 21.6%. En este sentido, la Asociación Alto al Secuestro señaló en su informe que durante el mes de junio se registraron 136 carpetas de investigación por este delito, lo que representa una disminución del 6.2% respecto a mayo 2019. Respecto al número de víctimas, se contabilizaron 158, es decir, una reducción de 7.6% respecto a abril de 2019. Los estados con mayor incidencia en materia de secuestro son Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero y Zacatecas. En contraste, las entidades que no registraron este tipo de delito fueron Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango y Yucatán. A pesar de que va en disminución el delito, especialistas señalan que hay mucho por hacer, pues en México 5 personas son secuestradas al día. Con información de Edgar Ledesma, el Heraldo Media Group. Vamos a empezar por este tema porque al principio de esta administración se planteó con bombo y platillo pues el proyecto de la Guardia Nacional para tratar de erradicar por lo pronto todos los temas de seguridad nacional en nuestro país. No solo no se ha llevado a cabo este proyecto, sino que además ha incrementado de manera alarmante. Y en el tema concretamente de los secuestros, el 30.8% de incremento solamente en este mes me parece alarmante. Para combatir los delitos en general se necesitan estrategias específicas, focalizadas, porque son muy distintos. Combatir una extorsión o combatir el secuestro pues son completamente diferentes el tipo de estrategias que tienes que atender. ¿Qué pasa? Efectivamente, los esfuerzos que se ven haciendo de años para atrás de construir corporaciones con mejores capacidades, con mayor tecnología, con un mejor despliegue, con algo importantísimo que es con agentes mucho más especializados y capacitados, no nada más en México sino en el extranjero, pues viene esta idea siempre pues de que se tiene que empezar de cero. Entonces, estrategias que se venían ya trabajando de fortalecimiento, pues hoy se echan por la borda. Y en el caso de secuestro es muy delicado, porque si algo es importante es profundizar en lo que ya se tiene. Te doy un ejemplo. Cuando tú agarras un agente que es especializado en secuestro, lo especializas en ello. Lo vuelves un experto en negociación, en atención de crisis, por supuesto la parte operativa. Pero lo que no puedes hacer, que nos pasaba mucho en otros momentos, es que los gobernadores, por ejemplo, agarraban a los especialistas en secuestro y después los mandaban a la unidad de robo de vehículos, en lugar de fortalecer capacidades. A mí lo que me preocupa es que hoy pues no hay otra vez una estrategia nacional. La CONACE, para que el auditorio lo sepa, es la Coordinación Nacional Antisecuestro. Es un esfuerzo que se hace en 2013 para concentrar la información y articular a todos los estados en combate al secuestro. ¿Qué pasa? Hasta julio se nombró al titular. Es decir, tuvimos casi 7-8 meses donde no hubo ni siquiera un titular del área. Lo decía Doria también, antes se tenía un documento estratégico sobre cómo se iba a actuar en materia de secuestro, la Estrategia Nacional Antisecuestro. Hoy ya no existe. Si uno revisa la estrategia, el Programa Nacional de Seguridad Pública, que paréntesis, es un documento más bien de postulados ideológicos más que una estrategia de seguridad, no aparece el combate al secuestro. Entonces, me parece que vale la pena hacer un llamado a las autoridades de todos los niveles, pero particularmente el federal,
pues de que hay que dedicarle el tiempo, hay que hablar con los especialistas, con los expertos, con la sociedad civil que conocen de estos temas y a partir de ahí construir. Claro, no podemos reinventarnos cada año. Pero la pregunta es si se ha hecho en ocasiones anteriores y que lo omiten porque se deslindan de esta responsabilidad, entonces ¿de qué manera hacerlo? ¿Cuál es el procedimiento que se tiene que hacer para que tomen la responsabilidad en este caso? Creo que hay que diferenciar, es decir, incluso a nivel federal y a nivel de los estados creo que hay enormes diferencias en cómo los gobiernos han asumido la corresponsabilidad en este tema. Me parece que se tenían o se tienen estados donde el compromiso del gobernador, acompañado del apoyo federal, más una verdadera voluntad de construir instituciones, ha dado resultados y ha permitido avanzar. Pero tienes estados también, la señora Wallace lo comentaba, el caso de Veracruz, por ejemplo, pues donde está en total olvido desde lo local. Creo que hay que avanzar en las dos cosas, en una estrategia nacional, y eso implica, no es nada más federal, es decir, nacional, eso implica trabajar con los estados, implica fortalecer sus capacidades. Un ejemplo, los recursos que se le dan a los estados en seguridad este año bajaron 30%. A estos recursos eran importantísimos para que los estados pudieran adquirir equipo, para que pudieran ir a capacitaciones en el extranjero, para que pudieran tener mejores instalaciones. Hoy, pues tienes una baja del 30%, eso implica, por supuesto, menos capacidad. El problema o la dificultad del secuestro, a diferencia de muchos otros delitos, digo, Pablo lo decía, es quizás el delito que más lastima, que más lacera a alguien, es que hay una complicación adicional, es decir, por un lado, el objetivo principal es recuperar a la víctima, es decir, y sobre todo a nivel familiar. La vida de la víctima. Así es. Lo más importante para una persona que tiene un familiar secuestrado es que vuelva con vida. Ese es uno. Pero entonces tenemos el segundo gran objetivo y luego entran en choque, que es capturar a los secuestradores, es terminar con la impunidad. Y entonces la gran complejidad que hay es que tenemos que avanzar en las dos cosas. Por supuesto, recuperar a la persona con vida es lo más importante, sin duda, pero no podemos quedarnos nada más ahí. Y eso ha sido, o me parece que fue un cambio que se intentó hacer en otros años, el decir, muy bien, recuperemos a la víctima, pero ya recuperada, que es la prioridad número uno, sin duda, ahora tenemos que ir por los secuestradores. Y eso se hace a partir de un trabajo de inteligencia, un trabajo de campo, de operación, de seguimiento, porque si no vas atrás de los grupos que están secuestrando, simplemente estás dejando el problema para después. Tienes que atender el problema, por supuesto, recuperando a la víctima, reitero, prioridad número uno, pero también yendo a desarticular a las bandas de secuestradores. Guillermo, platicábamos ahora en esta pausa acerca de que inclusive dentro de los reclusorios, dentro de las penitenciarías, existe una incidencia gigantesca de intento de llamadas, no hay. Por eso regreso a este punto. Hay una colusión entonces de las autoridades, porque es un gran negocio, como dice el señor Carstens, es un gran negocio, y hay inclusive directores de las penitenciarías, directores de diferentes organizaciones policíacas que están involucradas en estos delitos y con estos secuestradores. En muchos casos sí, o sea, es decir, en muchos casos, y ahí están pues incluso reportajes. Aunque sea con un caso, eso sería más que suficiente. Sin duda es lamentable, pero desafortunadamente no es nada más uno, son cientos de casos. Lo que hemos visto, y hay cientos de reportajes al respecto, pues son cómo en las cárceles muchas veces se operan los secuestros, no nada más a través de llamadas, sino también por la propia operación, la negociación incluso de secuestros, el secuestro virtual, por ejemplo, que también es una modalidad, extorsiones. Es decir, las cárceles son desafortunadamente muchas veces semilleros también. Y universidades del delito. Sin duda. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer y se ha intentado hacer en algunas ocasiones? Es, de entrada, los secuestradores los tienes que tener o en penales específicos o en áreas específicas de los penales. ¿Para qué? Para evitar exactamente este tema de que pues se interrelacionen con otros reos, que se den sociedades, colisión, o incluso pues, se compartan experiencias técnicas y demás. Entonces hay que tenerlos recluidos. Dos, los penales desafortunadamente también presentan pues muchas fugas de información y de llamadas. ¿Qué hay que hacer? Y se ha intentado el tema, por ejemplo, de tener inhibidores de llamadas. ¿Por qué? Porque hay registros de los cientos de miles de llamadas que se hacen para secuestrar, para extorsionar desde el interior de los penales. Entonces, si no vamos a atender el secuestro desde todas sus facetas, es decir, con la prevención, por supuesto, con cuestiones táctico-operativas, negociación, y si no vamos también obviamente la parte judicial, judicializar los casos, la no impunidad, y cerrar el círculo con
con el tema de tener mejores cárceles para evitar que los secuestradores desde ahí puedan operar, no vamos a atender el problema. Necesitamos hacer una visión integral al respecto. Claro, ¿qué opinan de la ley de ejecución penal y sobre lo que representa? Hay que hacerle adecuaciones importantes. Hay que reformarla. ¿Consideran entonces ajustarla, no quitarla y replantearla la ley de desde el ejecución principio? penal no la puedes quitar, es la ley que, digamos, le da la sustancia y le da todo el marco al proceso penitenciario. Es decir, a cómo cumplen los sentenciados sus penas. Entonces, no es una ley que podamos ni debamos Pero desaparecer. fue establecida desde un principio, o sea, ¿de qué manera? cambiar las reglas. ¿Qué pasa con esta ley? Que es parte del nuevo sistema de justicia penal. Es decir, viene de un cambio, yo creo que en general positivo, con algunos problemas que hay que atender, de esta visión, pues, de garantías, de derechos. Excesivas para los en muchas ocasiones, desafortunadamente, sí. El problema es cuando caemos en los excesos. ¿Y qué ha pasado? Pues durante muchos años, desafortunadamente en este país, pues se le violaban los derechos a todos. Es decir, no había pues prácticamente ley que si uno que lo acusaban de algo, pues su probabilidad de que si lo querían meter a la cárcel lo metían y punto. Las técnicas pues, de investigación, entre comillas, pues eran deplorables, la tortura, etcétera. Entonces, el tema es cómo encuentras un balance para garantizar derechos, un proceso justo, la presunción de inocencia, pero una vez que hay elementos, pruebas y por lo tanto una sentencia, ¿cómo te aseguras que ese criminal cumpla la pena y en la medida de lo posible se logre reinsertar a la sociedad? Pero ¿qué haces, perdón, licenciado, pero qué haces cuando un secuestrador lo dejas en una cárcel como la Ciudad de México? Yo coincido totalmente contigo, ¿no? En donde te sigue amenazando Isabel, como lo hemos víctima. platicado, yo coincido, por supuesto, a los secuestradores que están probados, hay que separarlos, hay que asegurarse que no puedan operar, hay que desarticular sus bandas, hay que quitarles sus bienes, es decir, por supuesto, yo coincido absolutamente. Tenemos puros pobres porque nunca les quita nada a los secuestradores, esa es la otra, no hemos tenido sentencias donde les hayan quitado recursos a los secuestradores. Sí hay unidades especializadas, digo, a pesar de los enormes rezagos que hay, sí hay unidades especializadas en el combate al secuestro, sí hay negociadores en los estados y personal operativo de confianza y positivo y preparado, entrenados en México, entrenados en el extranjero. Desafortunadamente luego no sabe, existe una enorme desconfianza ganada de las autoridades, por lo cual la gente no se acerca, pero sí hay capacidades. A mí me preocupa que se destruyan esas capacidades. Se comentaba hace rato, la Policía Federal generó una enorme experiencia, capacidad y efectividad en el combate al secuestro, tanto en la parte de negociación, pero sobre todo también en la desarticulación de bandas. Me preocupa, por ejemplo, que hoy con la desaparición de la Policía Federal, pues sean cosas que se pierdan. Y en lugar de ir avanzando, ir mejorando y fortaleciendo, pues ahora queramos reinventar pues cada 6 años, inventarnos el hilo negro, descubrirlo, y entonces perdemos eso. ¿Tiene la Guardia Nacional entonces capacidad para atender estos delitos? Hoy yo diría que no. ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional es una nueva corporación que se está creando, de despliegue territorial, no necesariamente de especialización. En la Policía Federal, por ejemplo, había un área de investigación, un área de inteligencia, un área cibernética, científica. Hoy la Guardia Nacional parece pues que es más bien un despliegue territorial, es decir, no hay unidades especializadas en combatir ciertos delitos. Entonces, yo creo que es algo que esperemos el gobierno federal rectifique en el sentido pues de recuperar la experiencia que hay y la capacidad de la Policía Federal. Y bueno, yo no estoy de acuerdo en su desaparición de ninguna manera, pero si ya lo van a hacer, que por favor recuperen esos elementos que hay, esas capacidades que hay, y que si los van a poner en la Guardia, bueno, les den el espacio, la estructura, el apoyo para que sigan haciendo tareas. Si no, de verdad van a cometer un gravísimo error que va a ir en contra pues de la seguridad de los ciudadanos. Para cerrar de esta manera, ¿consideran que este gobierno tiene esta sensibilidad que se necesita para atender estos problemas, Guillermo? Yo te diría, no es nada más un tema de sensibilidad, sino es un tema de estrategia, de visión. Pero primero se tiene que sensibilizar. Sin duda. A ver, yo creo que no todos los gobiernos son sensibles, es decir, no hay nadie que pueda estar parado enfrente de una víctima de secuestro. Yo desafortunadamente pues, me ha pasado y he tenido que estar frente a víctimas de secuestro. Y es enorme el dolor, y ni siquiera uno pues es el familiar de quien está secuestrado. Yo creo que nadie puede ser insensible, pero no es un tema que nada más pueda resolver con sensibilidad. Claro que el primer paso es eso, es reconocer que hay un problema, que hay un dolor de una familia que está sufriendo y que tienes que hacer algo. Pero más de la sensibilidad requieres estrategia, requieres política pública, requieres voluntad para hacer las cosas y requieres de verdad capacidad, porque la voluntad solita no te resuelve los problemas. Correcto. Requieres de verdad expertos, capacidades, invertir
y fortalecer las Y instituciones. un poder judicial Si no, no lo también que resuelves. sea efectivo. Sin Porque duda. Bueno, pues hay mucho claramente que trabajar del gobierno federal, de las instituciones. Esta mesa, se los recuerdo, queda abierta porque es un tema que tenemos que tratar con muchísima frecuencia y no solamente de una vez, porque si no se olvida. Yo me comprometo a hacerlo para que en el momento que sea también indispensable tocarlo, lo volvamos a hacer e incluyamos a diferentes Insistir que se actores. hagan cosas. E Creo que vale la insistir. pena poner la mira en visibilizar eso. el Así problema es. y te agradecemos que lo Definitivamente. visibilices porque creo que eso es lo que va a hacer que le pongan mayor atención. Definitivamente. Y también muchísimas gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Muy buenas noches. Nos vemos mañana a las 9 de la noche.